Buenas tardes, ¿tienen a vista la presentación? Buenas Hola, tardes. Sí, doctor. doctor. Sí. Ya se ve en Buenas pantalla tardes, completa. sí. Ok, correcto. Y hay muchas partes de la medicina que son áridas porque son básicamente teóricas y complejas, pero se tienen que abordar porque es parte de una metodología de diagnóstico. Que esta metodología de diagnóstico se esté revisando actualmente, que no esté disponible en, en el último año y medio, 2 años, esa es otra situación, pero de que debe conocerse, porque de lo contrario se pierde un elemento importante a través del cual se realiza una prueba que determina cuál es la calidad de la mecánica pulmonar, ¿no? La función pulmonar desde el punto de vista mecánico. Ajá. Entonces, esta presentación tiene que ver con la realización de una prueba muy importante que se llama espirometría. La prueba que se llama espirometría una prueba relevante porque nos permite hacer distinciones de patologías y básicamente te voy a comentar por qué es relevante en la presentación. Eh, lo cierto de todo esto es que este es uno de los temas un poquito más áridos, dado que actualmente no la tenemos disponible, pero eso no quiere decir que en un lapso breve, a corto plazo, ya tengamos espirometrías. Es más, nos están empezando a llegar las primeras, ¿no? De gente que se está atreviendo a hacer estos estudios, porque este estudio implica una ventilación forzada, ajá, una inspiración profunda y una expiración forzada. Obviamente, en el contexto de la pandemia actual, bueno, pues entonces resulta que se volvió un procedimiento eh, groseramente peligroso, ¿no? Por la transmisión de SARS-CoV-2. Sin embargo, ahora, dado el avance en el proceso de vacunación, dado que está en declive, por lo menos en la Ciudad de México, el, el número de casos por coronavirus, bueno, entonces nos han estado empezando a llegar las primeras pruebas de espirometría que definitivamente vamos a generalizar para hacer una evaluación en unos meses más, acerca de si quedó alguna limitación mecánica en la función pulmonar de los pacientes que han superado la neumonía por SARS-CoV-2, ¿no? Pero bueno, entonces te voy a explicar en qué consiste, cómo se interpreta una espirometría, te voy a explicar cuáles son sus indicaciones, te voy a explicar qué es lo que encontramos en ella, y tú vas a aprender acerca de uno de las metodologías de procedimiento de las pruebas de función pulmonar más ampliamente utilizadas en tiempo contemporáneo, salvo ahora que se suspendió por esto de la pandemia, pero que ya se está empezando a retomar. ¿De acuerdo? Entonces, este, empezamos, este, ¿qué es un suspiro? Bueno, un suspiro es un pájaro en el pecho que dice que el tiempo de los besos no ha llegado, ¿no? Obviamente para ustedes un suspiro es una inspiración profunda y una situación que conlleva un incremento de volumen y presión intratorácica, así que todas estas situaciones, no, para nosotros es una cuestión un poquito más apegada a la poesía. Y este es una definición de un poema del poeta Federico García Lorca, escrito en su libro Este poeta en Nueva York, ¿no? Ojalá tengas oportunidad de leer el poema completo. Poeta en Nueva York es un libro pequeño, pero de un gran contenido, una gran calidad poética, ¿no? La poesía es una de las manifestaciones de las bellas artes, solamente que, bueno, pues, debes de desarrollar cierta sensibilidad para seguirla y irte introduciendo a lo que es la expresión este, de la belleza a través de las palabras, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a hablar de pruebas de función respiratoria. La función pulmonar se puede evaluar mecánicamente y también se puede evaluar en relación al intercambio de gases.
En condiciones clínicas y funcionales es útil tener una prueba mecánica y una de intercambio gaseoso. Es muy importante tener las dos pruebas. Y entonces la espirometría es la mejor prueba de función mecánica por ser la más simple, accesible y confiable. ¿Existen otras pruebas de función mecánica? Sí. Existen pruebas un poquito más precisas, un poco más profundas, que conllevan un poco más de elementos en su, este, elementos en su diseño y además que nos dan una gran cantidad de datos y, ¿no? La pletismografía, por ejemplo, ¿no? Pero la espirometría es la prueba más al alcance, es muy rápida, es muy accesible y nos es muy, tiene un grado de sensibilidad y confiabilidad importante, ¿no? Entonces, la espirometría fue descrita por Hutchinson en 1846 en Londres, Inglaterra. No era cronometrada, es decir, no se hacía en función del tiempo, pero sí clasificó volúmenes y capacidades pulmonares que hasta la fecha seguimos usando, ¿no? Entonces, la espirometría moderna mide el volumen o flujo de aire que un individuo inhala o exhala en función del tiempo. Otra vez, ¿qué es la espirometría? La espirometría es un procedimiento donde se mide el volumen o flujo de aire que un individuo inhala o exhala en función del tiempo. Solamente, sí, solo sí en función del tiempo, ¿de acuerdo? Anteriormente a principios no, pero ahora sí es en función del tiempo. Entonces, durante la espirometría, la expiración es con un máximo esfuerzo y la prueba es cronometrada, ¿sale? Por tanto, la maniobra se denomina como capacidad vital forzada. ¿Ah? Por tanto, entonces la maniobra se denomina como capacidad vital forzada, CFB, CBF o FBC por sus siglas en inglés. ¿Mm? La FBC, la capacidad vital forzada, es el máximo volumen, está definida como el máximo volumen de aire que un individuo puede exhalar después de una inspiración máxima y es el mayor volumen de aire que puede ventilar un individuo. ¿Cuál es la mayor cantidad de, de volumen de gas que un individuo puede ventilar? Es la capacidad vital forzada, ¿de acuerdo? Es su equivalente, ¿no? Es el equivalente al volumen corriente. Ajá. Y la maniobra de capacidad vital forzada en experimental también permite medir los volúmenes exhalados en función del tiempo, no solamente la cantidad de volumen, sino en función al tiempo que se requirió para realizar este proceso. Entonces, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o B1 o F1 por sus siglas en inglés, es el volumen de aire exhalado durante el primer segundo de la maniobra de capacidad vital forzada. ¿Qué es F1 o B1? Es el volumen de aire exhalado durante el primer segundo de la maniobra de capacidad vital forzada. Aquí es donde entra el tiempo, ¿eh? Aquí es donde el tiempo entra. ¿Qué te estoy explicando en este momento? Lo que te estoy explicando en este momento son los dos parámetros más importantes que se miden en la espirometría. Capacidad vital forzada y volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Son los datos más relevantes de una espirometría. Si tú mandas a hacer una espirometría a un laboratorio privado y sobre todo más en este tiempo, le van a cobrar a tu paciente un dineral y te van a, este, y te van a mandar un registro como de alrededor de entre 20 y 25, datos como reporte de la espirometría. No, todo eso no sirve para gran cosa, ¿no? De esos datos, 19 o 20, son solo datos que se utilizan en investigación, este, teórica, ¿no? La verdad, los datos que clínicamente podemos utilizar son capacidad total forzada y volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Son los datos que son de gran utilidad para la cuestión clínica. Un adulto suele exhalar más del 70% de su capacidad vital forzada en el primer segundo. Entonces, entonces, ¿qué pasa con el adulto? Bueno, pues que es capaz de exhalar 70% de su volumen solamente en el primer segundo. El resto ya es en los siguientes segundos, ¿no? Entonces, eh,
la relación BF1-FBC, que es el tercer dato de importancia en la espirometría. Ajá. Esta relación, esta factorización debe ser igual o mayor a 70% para que sea dentro de un parámetro eh, que podemos considerar como normal, ¿no? En los procesos obstructivos de la vía aérea disminuyen el FEB1 y la relación BEB1-FBC, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que no vayas a perder estos elementos, te los voy a escribir un poco más adelante, un poco más a profundidad, allá vamos, ¿no? Entonces, la espirometría siempre debe incluir las gráficas volumen, tiempo y flujo volumen. Es cierto que te mandan una serie de datos, esos datos vienen impresos en un papel especial, que es como el papel, es un papel encerado especial. Las impresoras son por calor, entonces ahí vienen impresos los datos, pero también deben de mandarte las gráficas volumen, tiempo y flujo volumen para que tú evalúes la calidad del estudio, ¿no? Se usan entonces para valorar el grado de esfuerzo y cooperación del sujeto, es decir, valorar la calidad del esfuerzo que hizo, si el esfuerzo fue suficiente y si el sujeto está cooperando para hacer el estudio, ¿no? Es decir, si está siendo haciendo lo mejor que corresponde a él, ¿no? Es muy importante que cuando nosotros vamos a evaluar capacidad en cuanto a la función pulmonar de un individuo desde el punto de vista, desde el punto de vista mecánico, para establecer si este individuo puede o no puede continuar laborando, bueno, este individuo va a hacer algunas maniobras que impidan que el estudio se realice bien. Va a soplar muy despacio, va a hacer algunos entrecortes, y todo esto tú lo descubres en las gráficas, ¿no? Entonces las gráficas son para que descubras si el sujeto en cuestión te está haciendo algún tipo de trampa al realizar el estudio, ¿no? Trampa que te inutilice los resultados y que no te sean de utilidad, ¿no? Entonces tú tienes que, al realizar el estudio, estar observando las gráficas e indicarle al individuo en cuestión que debe hacer su mejor esfuerzo y que debe de cooperar para el estudio, si no, no se puede elaborar el mismo, ¿de acuerdo? Entonces son muy útiles también con fines de interpretación este, de, de, este, de la fisiología del individuo, ¿de acuerdo? Entonces, en la actualidad es una prueba básica de función respiratoria y es de gran utilidad para evaluar enfermedad respiratoria. Es indispensable para el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades pulmonares obstructivas, tanto reversibles como no reversibles, es decir, tanto asma como EPOC, problemas que son estos dos, asma y EPOC, problemas mundiales de salud pública, siguen siendo problemas mundiales de salud pública. Recientemente nos estamos distrayendo en la pandemia de neumonía por SARS-CoV-2, pero la verdad es que eh, si volvemos a abrir los ojos como cuando te despiertas por la mañana, tienes que observar que sigue habiendo los otros problemas de salud pública, ¿eh? Entonces, no todo termina siendo neumonías virales en la patología respiratoria. Tenemos asma, tenemos EPOC, tenemos tuberculosis, tenemos este, oncología respiratoria. Entonces, hay una serie de cosas que recientemente estamos tratando de retomar, es decir, los pacientes que no se, no se evaluaron y se dejaron de tratar el año pasado, bueno, pues los tenemos ahorita amontonados, ¿no? En los hospitales tratando de recibir atención por problemática ajena a la pandemia, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, ¿qué es importante para interpretar una espirometría? La parte importante para interpretar una espirometría es seguir estos 10 pasos que te voy a comentar. Tú sigues estos 10 pasos que te voy a comentar y vas a estar en condiciones de interpretar las alteraciones básicas en una espirometría. Y también vas a estar en condiciones de decir cuándo la prueba que realiza un individuo es normal para él, la persona, ¿de acuerdo? Entonces, paso número 1 y pregunta número 1, ¿sabes qué mide la espirometría?
Bueno, la espirometría mide el tamaño de los pulmones y el calibre de los bronquios. Eso es lo que mide la espirometría. ¿Cuál es el tamaño de los pulmones? Los pulmones son grandes, los pulmones son de tamaño habitual o los pulmones son pequeños, eso lo mide la espirometría. Los bronquios tienen el calibre, la apertura, tienen el calibre de la apertura adecuada, bueno, pues entonces, si tienen el calibre de la apertura adecuada, entonces no hay, no hay cierre bronquial, no hay patología de la vía aérea, ni aguda ni crónica, ¿no? Si el calibre de los bronquios es de calibre normal, entonces no hay EPOC, no hay asma, ¿de acuerdo? Ajá, no hay hiperactividad bronquial. Entonces, esto es lo que mide la espirometría, el tamaño de los pulmones y el calibre de los bronquios. Al volumen de aire en litros que se puede sacar de los pulmones totalmente insuflados, se le llama capacidad vital forzada. Otra vez, al volumen de aire en litros que se puede sacar de los pulmones totalmente insuflados, se le llama capacidad vital forzada. Las enfermedades que pueden hacer que que disminuya la capacidad vital forzada son la tuberculosis extensa y la fibrosis pulmonar. Entonces, dos enfermedades en donde el volumen pulmonar está reducido y lo podemos observar en la espirometría son la tuberculosis extensa y la fibrosis pulmonar de cualquier etiología, ¿de acuerdo? Por cierto, no te vayan a confundir porque actualmente mucha gente está teniendo una tendencia a la confusión y dicen que coronavirus deja fibrosis pulmonar. No es cierto, ¿no? No es cierto. Coronavirus es una patología que solamente tiene la neumonía por coronavirus. Es una patología que solamente tiene dos vertientes, es decir, o mata a la persona o la persona se recupera completamente. Entonces, la neumonía, por muy grave que sea por SARS-CoV-2, este, no produce secuelas permanentes, produce secuelas temporales, el paciente tarda más o menos un tiempo en recuperarse, pero no deja fibrosis pulmonar. Es un mito contemporáneo, ¿no? Un mito contemporáneo es que tuve neumonía por SARS-CoV-2, me dio COVID-19 y me quedé con fibrosis. Eso no es cierto. ¿De acuerdo? Ahora bien, estamos en la etapa, fíjate bien, estamos en la etapa un poco más adelante, yo creo que unas semanas o meses más adelante, en el que vamos a empezar a medir el tamaño de los pulmones y el calibre de los bronquios en las personas que sufrieron neumonía el año pasado o este año, ¿no? Entonces, en esta tan cacareada tercera ola, ¿no? Entonces, vamos a ver qué alteración mecánica pudieran haber quedado. Sin embargo, estamos teniendo recuperaciones desde el punto de vista, fíjate bien, desde el punto de vista imagenológico, es decir, los pulmones por imagen se vuelven completamente normales después de haber tenido neumonía por SARS-CoV-2 y haber superado el problema. Y los pulmones tienen una función normal, es decir, vuelven a intercambiar oxígeno, a meter oxígeno a la sangre y sacar CO2 de manera normal. Ajá. Y clínicamente el paciente deja de percibir disnea, ¿de acuerdo? Entonces, por eso te estaba yo explicando que la neumonía por SARS-CoV-2 no deja secuelas permanentes. Pero estamos por demostrarlo desde el punto de vista mecánico, ahora que empecemos a hacerles pruebas de espirometría a estas personas que sufrieron la enfermedad, ¿no? Pero entonces, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo mide la aceleración del volumen, mide la obstrucción, ¿de acuerdo? La aceleración del volumen tiene que ver con la obstrucción. A menor, a menor calibre, a menor calibre, este, a menor calibre de la vía aérea, menor velocidad de flujo del volumen expiratorio. Entonces, cuando el calibre de la vía aérea está disminuido, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo está alterado, ¿de acuerdo? Yo te voy a explicar un poco más adelante cómo es esta alteración. Entonces, el aire sale más lento cuando los bronquios están cerrados. Y los ejemplos son EPOC y asma. El aire sale con gran lentitud, ajá,
y esto da la alteración en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, el prototipo de las enfermedades donde el FBC está afectado o tiene alteraciones prometer la fibrosis pulmonar. Y el prototipo de las enfermedades donde el volumen expiratorio forzado está alterado en el primer segundo son EPOC y asma, ¿de acuerdo? Número dos. Número dos. Es necesaria para poder valorar la calidad de la técnica de la prueba y realizar una buena interpretación y asegurar la información suficiente. Es decir, tienes que tener información suficiente acerca de la, este, de la persona, ¿de acuerdo? Y información quiere decir datos demográficos del paciente, datos ambientales, valores de referencia, por lo menos 3 maniobras de buena calidad, de la cual se escogen los valores más altos para la interpretación, tener tus datos graficados, tu estudio graficado en 2 gráficas, flujo volumen y volumen tiempo, variabilidad, tener en cuenta la variabilidad del FEB1 y la FBC que te va a dar repetitividad de la prueba, es decir, que te la va a hacer competitiva, que te va a hacer una prueba confiable, ¿de acuerdo? Eh, Hay que tomar en cuenta que aparte de la interpretación automatizada, porque los actuales equipos de espirometría ya te generan un diagnóstico como antes los electrocardiogramas, donde ya te decían que tenía fibrilación auricular o alguna cosa así. Bueno, pues las nuevas máquinas de espirometría ya te, este, ya te dan automáticamente un diagnóstico, pero recuerda que el diagnóstico más fiable es el que tú mismo haces al interpretar los datos. Por supuesto, tienes que tener en cuenta la última fecha de calibración del equipo, aunque recientemente los equipos de cuarta generación, los más nuevos, se calibran de manera automática, ¿no? Ajá. Em, Hay que graduar número 3, hay que graduar la calidad de la espirometría. La interpretación inicia con la medición de la calidad de la espirometría. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú tienes que ser capaz de saber si tu estudio tiene la calidad suficiente para que te sirva para emitir un diagnóstico, ¿de acuerdo? Esto se determina evaluando los criterios de aceptabilidad y repetitividad de la prueba. Entonces es aquí donde te comentaba que, bueno, este es un tema harto árido y harto teórico y complicado, pero te lo tengo que explicar, pues es importante para tu formación, que conozcas estos elementos acerca de la famosa prueba llamada espirometría, ¿de acuerdo? Entonces, criterios de aceptabilidad es elevación abrupta y vertical en la curva de flujo-volumen, se eleva rápidamente, se obtiene un punto máximo, según, según perdón, este, terminación adecuada sin cambios de más de 25 mililitros por al menos un segundo. En la curva volumen-tiempo, duración de la expiración de al menos 6 segundos en las personas mayores de 10 años, ¿de acuerdo? Y de 3 segundos en menores de 10 años. Esto es en los pacientes pediátricos. Pero fíjate bien, esto que parece algo complicado no tiene que ver más que con el hecho de que la expiración forzada, es decir, el tiempo en el que el paciente está soplando, porque una expiración forzada es un soplido, el tiempo en el que el paciente debe estar soplando no debe ser menor a 6 segundos. Si tú tienes una espirometría de un adulto en donde te hacen una medición con 3, 4 segundos, no sirve. La prueba no hizo el esfuerzo suficiente el paciente y los resultados están subestimados, ¿de acuerdo? O sobreestimados. Entonces es muy importante eso. Es decir, 6 segundos en el adulto, 3 segundos en el niño como máximo. Debe estar libre de artefactos, es decir, mientras se está realizando la prueba no debe haber elementos como tos, no debe terminar temprano la prueba, no debe haber cierre glótico o maniobra de valsalva entre el esfuerzo.
sin variaciones, sin exhalaciones repetidas, sin absorción en la boquilla, porque algunas veces los pacientes ponen la lengua en la boquilla, o tampoco debe haber fuga alrededor de las mismas, y sin errores de la línea de base, ¿de acuerdo? Que significa que el paciente inicie su esfuerzo cuando tú estás iniciando también la medición del mismo. Los criterios de repetitividad es la mayor coincidencia entre los resultados obtenidos en mediciones sucesivas que implican mismo método, mismo observador, mismo instrumento, mismo lugar, misma condición y, y repetidas sobre un periodo corto de tiempo. Es decir, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer suficientes pruebas para que de esas suficientes pruebas que van de entre 8 a 10 esfuerzos, se elija 3 maniobras de FBC y FEB1 aceptables, es decir, del mayor volumen, y la diferencia entre los valores más altos debe ser menor a 150 mililitros. Quiere decir que si tú vas a que si tú vas a elegir de las 3 maniobras mejores la diferencia entre los dos valores más altos debe ser menor a 150 mililitros para que sean aceptables. Como ves, es harto complejo la cuestión teórica en relación a la espirometría, pero es necesario que se conozca, ¿de acuerdo? Interpretar los datos más útiles y confiables. Con frecuencia el reporte espirométrico, te decía, contiene muchos parámetros adicionales que son redundantes, que no son útiles y que son poco reproducibles. Entonces no te distraigas. Este cuarto punto dice, no te distraigas, no te vayas a distraer al 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 estar interpretando tu espirometría con más datos de los necesarios, ¿de acuerdo? Número 5, hay que recordar a qué se refieren los valores normales esperados o predichos. Es decir, ¿a qué le llamamos valor normal en una espirometría? Bueno, para definir la normalidad de una espirometría es necesario contar con un comparativo. Valores de referencia o predichos son estimaciones matemáticas que describen un valor promedio de F1 o FBC que corresponden a un individuo de acuerdo a su edad, sexo y a la estatura. Ejemplo, un hombre de 39 años y 1,82 de estatura tiene un promedio de 5.51 litros. Si el mejor valor obtenido de la FBC durante la espirometría de este individuo es de 5.11 litros, podemos decir que su tamaño pulmonar corresponde a un 93% del predicho. ¿De acuerdo? Entonces, así se van formando los datos, así se van obteniendo los datos en la espirometría. No te voy a atosigar más con datos el día de hoy. Mañana empezamos en este mismo, perdón, el lunes empezamos en este mismo punto para que para que concluyamos la revisión de espirometría. Ajá. Y y que dejaríamos para miércoles y jueves la presentación del caso de la traducción y la investigación que van a hacer las personas que acordaron que nos van a hacer la presentación del tema que les asigné, ¿de acuerdo? Por el momento quisiera saber si tienes alguna pregunta. Tengo una duda sobre en la parte del tercer paso de la graduación. Ajá. Dijo que eran 2 expiraciones. ¿Mandé? Mencionó que eran 2 expiraciones. No, mira, tienen que realizarse 8 esfuerzos y de esos 8 esfuerzos que significan 8 expiraciones, es decir, 8 soplidos diferentes, de esos se toman los 3 mejores valores, los 3 valores más altos, y de esos 3 mejores valores se escoge el mejor en relación a el esfuerzo que realizó el paciente y a la calidad de la prueba. Actualmente, estos criterios que te estoy comentando, actualmente los nuevos espirómetros ya te eligen el mejor esfuerzo, ya te quitan lo engorroso esto de que, ahora voy a elegir, no me gustó, tiene valores pequeños, no, ahora los nuevos equipos ya
te hacen la elección del mejor parámetro, y lo que único que tú tienes que hacer es saber evaluar la calidad del mismo en las pruebas, la calidad mismo en cuanto a la duración de los 6 segundos que debe tener el esfuerzo expiratorio para ser válido en mayores de 10 años, ¿de acuerdo? Entonces, sí se ha simplificado un poco, te lo menciono porque es parte de lo que debemos de conocer acerca de cómo se sustentan ciertas pruebas. Realmente esta prueba que se llama espirometría es muy sencilla, la forma de interpretar los datos también no es tan complicada, eso lo vamos a ver el lunes, este, pero la teoría que sustenta el procedimiento mismo de la realización de la prueba es harto compleja, ¿no? Harto compleja. Para empezar, porque te voy a explicar el lunes que terminemos con esto, te voy a explicar la forma en cómo se van obteniendo los datos a partir de poblaciones, ¿no? De grandes poblaciones de todos los países del mundo, y cada una de las poblaciones de cada uno de los países del mundo tiene sus propios valores de referencia. Ajá. Entonces, por eso es que es harto complejo esto, pero lo concluimos y lo terminamos de explicar el lunes, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene más, alguna otra pregunta? Yo, doctor. Adelante. Disculpe, en el punto 2 que estábamos checando como los datos, mencionaba que existían tres maniobras, y Sí. pues se elegían los valores más altos, pero ¿cuáles son estas maniobras? Ajá, son las 3 maniobras de mejor calidad después de que el individuo hizo 3 esfuerzos. Para realizar la espirometría se le pide al paciente que sople fuerte a través de un tubo que va conectado a una turbina, que es el espirómetro portátil, o bien va conectado a un sistema volumétrico, ¿de acuerdo? Porque hay espirómetros de turbina y espirómetros volumétricos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros le pedimos al paciente que haga soplidos, es decir, que sople fuerte. Le pedimos que sople fuerte, le pedimos que sople fuerte, sopla fuerte de 8 a 10 veces, es decir, hace la prueba 8 o 10 veces. De esas 8 o 10 veces que hace la prueba, se eligen las 3 maniobras que tienen los valores más altos, y de ahí se destaca la mejor de ellas, ¿de acuerdo? A eso nos referimos. Realmente les decía, esto es bastante engorroso. Actualmente los equipos ya lo eligen directamente por nosotros, y esto ya va implícito en el reporte de la espirometría. Cuando la espirometría te dice, este es el reporte de su capacidad vital forzada, FEB1 y relación FEB1-FBC, ajá, o FEB1 25-75, cuando la espirometría te da esos resultados, ya eliminó todo esto, todos estos pasos que te estoy comentando. Te lo estoy comentando porque anteriormente y a lo largo de la historia, cuando empezamos a hacer este tipo de pruebas, bueno, pues lo hacíamos todo manual, ¿no? Lo hacíamos todo manual, pero efectivamente, actualmente se hace que el paciente haga de 8 a 10 pruebas. De estas, el equipo selecciona 3 y de ahí aparece la mejor. ¿De acuerdo? Es lo que hace el equipo. Entonces, es una cuestión realmente técnica de realización de la prueba, pero sí tenemos que conocerla, porque aunque nosotros no vamos a realizar la prueba, lo que nosotros vamos a hacer es tener los resultados. Sí es importante que conozcamos cómo se hizo la prueba. ¿De acuerdo? Algunos de estos elementos que están ustedes comentando ahorita, vamos a abordarlos en la segunda parte de la interpretación de la espirometría, pero si hay alguna otra pregunta, con gusto la contestamos. Gracias, doctor. ¿De qué? Para servirles. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, doctor, pero bueno, es en cuestión de otro tema. Ah, Bueno, ajá. de mañana, cuando estemos en el hospital, fuera del hospital, le mandamos un mensaje. Sí, por favor, ¿no? Ok, Ajá, al 4098-0392. ok, Cuando lleguen a la entrada del hospital, me envían un mensaje, me dicen, ya estamos aquí. Salgo por ustedes para que les permitan entrar al hospital.
su bata blanca y una credencial, la credencial de la escuela, con eso no hay ningún problema para que lo ingresen al hospital, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctor. Sí. Ok, entonces, bueno, pues por ahí nos vemos el día de mañana, ¿no? A quienes les corresponde. Que me parece que le corresponde al equipo que está numerado como número 1, ¿no? Sí, así es, doctor. Ok, pues con gusto nos vemos el día de mañana, ¿sale? Gracias, doctor. Bueno, que tengan buena noche, que descansen. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta Hasta luego, doctor, que esté muy bien. Igualmente que les vaya bien. Buenas noches. Igualmente. Hasta luego.